Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, es pura, es acrisolada. Y yo amo tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres nuestro maestro, eres tú enseñándonos, eres tú revelándonos a Jesús, eres tú hablándonos, Señor, hoy. Nuestros oídos te pedimos que unjas, Señor, nuestros ojos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A ti, solo a ti damos toda la gloria y toda la honra. Tú eres el hacedor de maravillas. Tú eres el hacedor de maravillas. Te damos gracias, mil gracias por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Este día, Señor, te pedimos, Padre, tu voluntad como en el cielo, aquí manifestado en medio nuestro. Te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tu propósito se manifieste en cada vida, Señor, en cada que esté escuchando, cada persona que esté al alcance de mi voz, Señor, que sea tu propósito, tu voluntad, Señor, el alumbramiento de su entendimiento, Señor, por tu palabra manifestada en ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Sabemos que en este año 2018, la palabra que el Señor nos dio al terminar el 2017, al entrar al 2018, es que Jehová es nuestra porción. Jehová es nuestra porción. Él es mi porción. Jehová es mi porción. Jehová es tu porción. Y podemos ver, si van conmigo, si son tan amables, vamos al Salmo 73, verso 26. Salmo 73, verso 26. Y si podemos cerrar esta puerta, porque así si los nenes pasan no nos estorban. No sé por qué están abiertas hoy, pero podemos cerrarla y así no tenemos. Salmo 73, verso 26, dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es Dios para siempre. Dios es nuestra porción. Salmo 142, Salmo 142, verso 5. Salmo 142, verso 5 dice: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Pero vemos que el 5 dice: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Él es todo lo que tú necesitas. Él es nuestra porción. Sabemos que el perdón de pecados, Él es nuestro Salvador. Él derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Si es salud divina, su cuerpo se hizo una llaga, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Vemos, Él es tu porción, Él es la respuesta de todo lo que usted necesite. Jehová es nuestra porción. Salmo 119, verso 57. Salmo 119, verso 57. Dice: mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Mi porción es Jehová. Jehová es mi porción. Él es tu porción. Cuando entendemos, dice la palabra que nadie irá al Padre sino por medio de Jesús. Nadie irá al Padre sino por medio de Jesús. Jesús es nuestra porción. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es nuestra porción, Él es nuestra paz. Tenemos paz con el Padre Celestial por medio de Jesucristo. Él es nuestra porción, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro perdonador, Él es nuestro libertador, Él es nuestro sanador, Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo, Él es nuestra porción. Él es nuestra porción.
Vaya conmigo al Salmo 16, verso 5. Salmos 16, verso 5 dice: Jehová es la porción de mi herencia. Y quiero decirle esto, cuando decimos Jesús, usted sabe que Jesús, el nombre Yeshua, lo que significa Jehová salva. Jehová salva. Cuando decimos Jehová es nuestra porción y le digo Jesús derramó su... Sabemos que Dios estaba en Cristo Jesús salvándonos. Porque hay personas que dicen: ay, pastora, pero usted dice Jesús y está diciendo Jehová. Jesús, Yeshua, lo que significa es Jehová salva, el Hijo de Dios. Salva, el Hijo de Dios, el verbo de Dios que Él envió para sanarnos y librarnos de toda ruina. Es Jesús, Jehová salva. Dios estaba en Él. Por eso Él decía, si me has visto a mí, has visto al Padre. Porque es el Padre en el Hijo. Y todos somos hijos. ¿Cuántos dicen amén? Los que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Ustedes saben que en la manera que usted se consagre a Él y viva en su palabra y ponga su palabra por obra, las personas están llamadas a ver a Dios en ti. Cuando usted comienza a caminar en integridad y usted comienza a poner la palabra de Dios por obra, y lo que vamos a compartir en esta mañana, que fue una palabra que el Señor me dio la semana pasada de temor y temblor. Cuando usted comienza a caminar en su palabra y a caminar y decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y la vida que vivo, la vivo para el Hijo de Dios, y comienza a cederse y a rendirse y a cederse y a rendirse. Señor, yo quiero lo que tú quieres. Yo quiero tu voluntad en mi vida. Yo quiero, Padre, lo que tú tienes para mí en el nombre poderoso de Jesús, que sé que es muchísimo mejor. Tu voluntad es muchísima mejor. Tu propósito es muchísimo mejor. La vida que tú tienes para mí es muchísimo mejor. Tu propósito es muchísimo mejor. Y comienzas a vivir y a buscarlo, como dijo el pastor ahorita, temor, y también dijo de buscarle, ser persistente en la búsqueda de Dios. Comenzarán a ver a Cristo en ti. Usted mismo dice, wow, ya no soy el mismo, ya no soy la misma. Ya no soy el mismo de ayer. Se supone que todos los días, Dios habla todos los días, yo lo creo así, Dios habla todos los días. Ahora estamos llamados a tener oídos para oírlo a Él. Y entonces todos los días tiene una experiencia con el Padre Celestial, una experiencia con el Señor. Oye su voz y comienza a rendirte esa palabra y dejar que esa palabra penetre en tu corazón. Y vas viendo cómo va siendo transformado y cambiado para la gloria del Padre Celestial. Por eso en este año hemos estado ayunando. Los primeros el primer lunes, martes y miércoles de cada mes estamos ayunando. Lunes, martes y miércoles, un ayuno congregacional. Lunes, martes y si te voy a decir, si tú haces el ayuno, tú no caes en tentación. Cada lunes, martes y miércoles, principio del mes, ayunamos. ¿Por qué ayunamos? El ayuno es para Dios. El ayuno es para ti. Porque estás crucificando en la carne, estás diciendo, Señor, heme aquí, estamos en la palabra, en oración. Señor, estamos con este año, tú eres nuestra porción. Amén. Tú eres nuestra porción. Sin ti nada somos, nada podemos hacer. Necesitamos tu dirección, tu guianza, Padre amado, en el nombre de Jesús. Hay personas que están luchando porque lo quieren hacer con sus propias fuerzas. Y están como en la trotadora, ¿verdad? Que están moviéndose, pero no están yendo a ningún lado, están en el mismo sitio. Es tiempo que te bajes de ese walker, creo que le dicen trotadora, ¿verdad? Sí le dicen. Que te bajes de ahí ya en el nombre de Jesús y comiences a caminar con Dios. Dios te hace la invitación, camina conmigo. Bájate de ahí. Te estás moviendo mucho, pero no estás llegando a ningún lado. Ya es tiempo de bajarse de ahí y decir, Señor, tú tienes un propósito para conmigo. Sé que no es casualidad que yo esté aquí en el nombre de Jesús.
Tu voluntad, Señor, en mi vida, tu propósito, Señor. El que ha comenzado la buena obra en nosotros. Dice la palabra que Él la perfeccionará y la llevará a cabo. Pero ¿cuántas personas están resistiendo a Dios cuando están llamados a rendirse a Dios? En este año 2018 nos rendimos a Dios. Y somos obedientes. Dios nos da caminos, nos dice, esto es lo que yo quiero. Porque Él sabe. Él sabe que crucificar esa carne. Hay algo, ¿se acuerdan de Abraham? Que dice la palabra, creo que lo leímos la semana pasada en los diezmos, que Dios, dice que Dios probó a Abraham y le pidió a su hijo. Y vemos que Abraham fue obediente, al día siguiente fue, y Dios dijo, donde yo te diga, caminó por 3 días. Y cuando llegó al lugar donde Dios le había dicho, le dijo a sus siervos, esperen aquí que el niño y yo iremos y adoraremos y volveremos. Y algo bien poderoso, que el niño le hace una pregunta a su papá, le dice, papá, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el holocausto? Y Abraham le dijo, Jehová proveerá. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestra porción. Jehová es nuestra porción. Y el niño fue, y sabemos que dice la palabra que él lo ató, los brazos lo ató. El niño podía salir corriendo. Pero Jehová proveerá. Te voy a decir, cuando tú le crees a Dios por encima de todo, o sea, ese temor y ese temblor ante la palabra y la presencia de Dios, no hay amenaza que te pueda detener a ti. Abraham tenía temor de Dios y él en su corazón lo que había era así, Dios es tan poderoso que lo resucita. Porque el temor y el temblor de Abraham, que podemos decir que la fe, la confianza que él tenía en el Padre Celestial era tan grande que obediencia era su estilo de vida. Fíjate qué hermoso es eso, ¿verdad que sí? Obediencia, obediencia. Una persona de carácter, una persona que corre la milla extra, porque sabe, conoce. Tú eres fiel, Señor, tú eres fiel. Si tú me pides algo, Señor, tú eres fiel, no me estás restando, es porque me quieres añadir algo mejor. Me quieres dar algo mejor. Me estás enseñando algo, Señor. Y vemos ese ejemplo de Abraham. Dios lo probó y cuando levantó el cuchillo en su corazón, él dijo, yo sé que tú lo resucitas. Si tienes que resucitarlo, yo sé que tú lo resucitas. Y vemos que hubo una voz del cielo y dijo, mira, no le hagas daño al muchacho, ya sé. Cuando miró a su espalda, ahí había un carnero. Y él vio, ahí lo que él pudo ver fue al Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Que el Padre, vemos que el Padre es el dador más grande que hay en este universo. Nosotros nunca le podemos ganar en el dar. Pero esa es la verdad. Hay personas que dicen, el evangelio es gratis, todo es gratis. Eso es una ignorancia, porque no es gratis, le costó la vida y le costó la sangre del Hijo de Dios. Pero cuesta como quiera, aunque uno piense que no. Cuesta porque cuando tú vienes a Él y si eres un verdadero discípulo, te cuesta porque tienes que crucificar tu carne. Pero hay personas que son parte de la multitud y solamente están en la multitud, están tibios. Pero dice la palabra que Él vomita a los tibios de su boca. No se supone que tú estés tibio. Y una persona tibia es porque en un momento dado estuvo caliente. Estamos en el Salmo 16, verso 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mis suertes. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Él es
nuestra porción. Salud divina es nuestra porción. Y el pastor estuvo compartiendo con ustedes sobre la autoridad del creyente. Tenemos autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por la sangre de Jesucristo. Y gloria a Dios por la palabra de Dios. Amén. Por su palabra. Jehová es nuestra porción, la porción de nuestra herencia y de mi copa. Ahora, quiero que vayan conmigo, si son tan amables, a Isaías 14. Porque hay personas que le temen más a las obras del maligno. Isaías 14. El mundo tiembla ante los demonios. La persona que no conoce que tiene autoridad, claro está. El que no está en Cristo, pues claro que no tiene autoridad, porque la autoridad es delegada de parte de Dios. El mundo tiembla ante los demonios, pero la palabra de Dios no te dice a ti que tiembles ante los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios tiemblan ante Dios. Y eso fue lo que el Señor me dijo. Temor y temblor. Y el mundo tiembla ante los demonios, pero los demonios tiemblan ante Jesús. Isaías 14, verso 16. Y aquí está hablando de Lucifer, aquí está hablando de Satanás, del diablo. Y hay personas, pero en la iglesia siempre están hablando. En la iglesia tú vienes a recibir revelación del mundo espiritual y tú eres espíritu, tú tienes que conocer la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Voy a leerlo del verso 12 para tomarlo en contexto. Y hay personas que a cada rato dicen la palabra, dicen diablo a cada rato. ¿Por qué están clamando a él? Quita eso, deja de decir eso en el nombre de Jesús. Están clamando y diciendo, o se dan un cantazo y dicen una. Entonces vienen a la iglesia y no quieren que le hablen lo que dice la palabra de Dios. Pero todo el día lo están invocando en la casa. Despierta. Ustedes saben que Jesús fue el que habló más de quién eran las tinieblas, quién era el diablo. O sea, él dijo, el ladrón vino a matar, hurtar y a destruir, San Juan 10:10, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y él fue el que vino a hablar que había un adversario, que había un enemigo, que todo lo bueno proviene de Dios. Él vino haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. La opresión proviene del diablo, no de Dios. Y cuando tú entiendes que la opresión es del diablo, que no es de Dios, entonces puedes venir ante Dios para que Dios te haga libre en el nombre poderoso de Jesús. Pero hay personas que piensan que proviene de Dios y por eso viven atados, porque piensan que Dios es el que los tiene atados. Pero piensan así porque no tienen el conocimiento de lo que Dios dice. Jesús fue enviado para deshacer las obras del diablo, escrito está. No tienes que dormir una noche más con las ranas. No tienes que vivir una vida atada. No tienes que vivir una vida de enfermedad. Amén. Isaías 14. Isaías 14, verso 12 dice: como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, es el infierno, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que sus presos nunca abrió la cárcel. Van a decir, ¿qué era esto?
Esto era lo que estaba trastornando, que esto era lo que tenía a las personas engañadas. Porque Hollywood te pone las películas así, te ponen un monstruo bien grande o un cura con una agua ahí. Y como que Dios está luchando con el maligno, cuando en realidad en Lucas capítulo 10 dice, Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero ven tanto Hollywood y no ven lo que dice la palabra de Dios. Entonces tiemblan. Ay. Cuando se supone, es más, cuando usted dice el nombre de Jesús y usted clama la sangre de Jesucristo y usted tiene la palabra de Dios en su corazón y usted la cree, Él tiembla ante ti. Esa porción me gusta, mira lo que dice, lo voy a leer una vez más. Verso 16, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Sabemos que las fobias, las ansiedades vienen de él. Cuando tú decís, pero que yo estaba temiendo, ¿qué? Cuando los ángeles de Jehová acampan a mi alrededor. Cuando el poder de Dios habita en mí, el Espíritu Santo vive en mí y yo estoy temiendo, ¿qué? Porque has permitido una fortaleza, has creído una mentira. Los temores es cuando tú crees una mentira, cuando estás llamado a creer la verdad. Pero hay personas que creen más las mentiras que la verdad que está en Jesús. Es aquel, ese es el que hacía temblar las naciones. Cierra tus ojos un momentito. En el nombre poderoso de Jesús, tú tienes que determinarte una cosa y ser firme. Mi temor y mi temblor es solo en Jehová. Es Jehová mi temor y mi temblor. Él es mi temor y mi temblor. A Él yo temo. Libre del temor del mundo, el temor de lo que te pueden hacer en el nombre de Jesús. Eso no es de Dios, esa no es tu porción. Tu porción es Jehová. Tu porción es libertad, tu porción es confianza. Tu porción es libertad en el nombre de Jesús. Tu porción es denuedo. Tu porción es salud divina. Esa es tu porción. Tienes que confrontar ese temor y decir, no, eres tú eres el que ha estado engañándome. Todo este tiempo me has tenido esclavizado. Me determino en este día, no temeré en el nombre de Jesús lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mi Dios está en su trono. Mi Dios tiene cuidado de mí. Jehová es mi porción. Él tiene cuidado de mí. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestra porción. Ahora, vaya conmigo, si son tan amables, a Isaías capítulo 66. Isaías 66, verso 2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla, mira esto, a mi palabra. Miraré a aquel, cuando dice pobre, ese necesita. Yo soy una persona necesitada todos los días. Yo necesito, papá, más de ti. Papá, yo necesito tu palabra. Yo necesito más de ti, Señor. A ese pobre, ese necesitado, humilde, que se humilla bajo la poderosa mano de Dios. Que dice de espíritu y que tiembla a mi palabra. Estamos llamados a temblar. Es más, cada vez que el mismo lunes hubo una presencia tan hermosa en la oración. Cuando Dios nos habló, grandes son mis maravillas, grandes son mis maravillas, grandes son mis obras.
Y hubo un momento donde pude ver un manto, y así como Elías bajó el manto de Elías hacia Eliseo, que él vio cuando ese manto bajó, lo que el Señor habló a mi corazón que me dejó, era así mismo como el manto bajó de Elías a Eliseo, así mi manto ha bajado hacia ustedes, y vemos que es el Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos, que mora en nosotros. El Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos mora y está con nosotros y en nosotros. El que nos vivifica. Por eso en cualquier situación hay paz. Porque no temblamos ante el problema, no temblamos ante las circunstancias, temblamos ante Dios. Temblamos ante Dios. Vamos a ver unos cuantos ejemplos para que ustedes lo puedan ver conmigo. El Evangelio según Mateo capítulo 8. Mateo 8. Mateo capítulo 8, verso 28. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, hijo? Jesús, hijo de Dios. Has venido acá, mira esto, para atormentarnos antes de tiempo. Vemos que Jesús no le estaba diciendo eso a los demonios le estaban diciendo eso a Jesús. Tú no ves eso en Hollywood, pero escrito está. Y hay personas que piensan, ay, Dios está luchando. Jesús dijo, yo lo vi caer como un rayo del cielo. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ha venido a atormentarnos. Dice, verso 30, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios les rogaron. ¿Qué hicieron? Les rogaron, diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, ¿qué dijo? Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Mira qué ignorancia, que se fuera. Era para decirle, mira, Señor, quédate con nosotros, por favor. No te vayas, Señor. Gracias. Estaban tan acostumbrados a vivir de esa forma. Y, ¿verdad? No pasaban por allí porque estaban los endemoniados, y cuando en realidad era como, gracias, Señor. Ya no tenemos que ver estas personas tan libres en el nombre poderoso de Jesús. Vayan conmigo a Marcos capítulo 1. Marcos 1. Vemos que Jesús los echó fuera. Jesús los echó fuera. El nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, la sangre de Jesús, que es la vida de Jesús, vemos que es poderosa. La palabra de Dios no retorna atrás vacía. Marcos capítulo 1, vamos al verso 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba.
y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad. Pero ¿cuántos saben que él tiene autoridad? Y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¡ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y les obedece. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Porque Jesús vino a revelarnos al Padre y vino a revelarnos que los espíritus inmundos, Dios no te creó a ti para tú estar endemoniado. Dios no te creó a ti para que tú estés dominado por un demonio. ¿Qué quieres? Sal de él en el nombre de Jesús. Con autoridad. Santiago capítulo 2, verso 19. Santiago 2, 19. Vino una persona donde mí y estaba endemoniado. Y ese día yo estaba sola. Y cuando reprendí, porque vino y quería ser libre, cuando reprendí, se tiró al piso y empezó a hacer, ¿verdad?, tener una manifestación. Y yo estaba tranquila, pero cuando se estiró, me dio con la pierna. Me dio, ¡pam! Cuando me dio, pasó como cuando me dieron la semana pasada aquí en la mano. Yo dije: en el nombre de Jesús, pero me salió de adentro. Te vas ahora mismo en el nombre que es sobre todo nombre. Y la persona quedó desplojada, así, y se fue. Pero yo dejé que se quedara, como se manifestó. Pero tan pronto yo estaba tranquila, yo sabía: te vas a ir, no me importa, te vas a ir. Porque la sangre de Cristo, escrito ¿están conmigo? Yo no tenía ningún miedo. Comenzó a tirarse y a hacer un montón de cosas y me quedé tranquila. Pero tan pronto me dio, que me dio una pata así, tú sabes, porque estaba ahí mismo. Y tan pronto lo hizo, ¡plup!, se fue y la persona quedó ahí en reposo. Ni cuenta se dio que me había dado. Pero ahí mismo dije: mira, la sangre de Cristo te quema en este momento en el nombre de Jesús y te larga a los lugares secos ahora mismo. ¡Pum! Y se fue. Personas que no creen en esto, pero entonces viven sus vidas esclavizadas al temor o a un demonio, cuando Dios quiere que tú estés libre. Santiago capítulo 2, verso 19. Sé libre en el nombre de Jesús. 2:19. Y aquí está, y piensa en esto. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. ¿Y qué hacen los demonios? Tiemblan. Y hay personas que vienen a la iglesia con una actitud que ni tiemblan ante la palabra de Dios. Tú lo ves, ni traen Biblia, o no le importa, porque toman las cosas de Dios livianamente. Pero entonces viven unas vidas atadas, esclavizadas. Esa no es tu porción para este año 2018. Determínatelo, ya basta. Libre en el nombre de Jesús. No voy a vivir una vida de ira y de contienda y una vida de envidia y de desobediencia.
sino que ya basta. Mi vida le pertenece a Cristo y ante Él y solo Él tiemblo y temo. Vienen, escuchan la palabra y se quedan ahí pensando en Lala. Entonces dicen, sí, yo creo. Sí, yo fui a la iglesia, yo creo. ¿Tú crees? Pues mira, aún los demonios creen y tiemblan. ¿Y por qué tú no estás temblando? ¿Tú crees y no tiemblas? Escrito está, lo están viendo conmigo, ¿verdad que sí? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Que la fe sin obra es muerta. Es conocer y saber. Y Dios, o sea, saber que Dios es fuego, que Dios es fuego consumidor. Vea conmigo a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Filipenses 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor, ¿y qué dice ahí? Y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice el apóstol Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí el apóstol Pablo exhorta y dice, mira, ustedes, y no es que tú pierdas tu salvación, no es eso. Lo que él está hablando, mantente caliente, mantente en la palabra, sé obediente. Dios habla hoy, Él nos da instrucciones. Vive, pon la palabra, sé un hacedor de la palabra de Dios. Mantén la llama del fuego de Dios encendida en tu corazón. No juegues a iglesia, no juegues con tu salvación. No piense, ya yo sé, yo no necesito. Ya yo tengo, yo no necesito. Sino, Señor, heme aquí. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Mira esto, hoy. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuál es tu voluntad para mí hoy? ¿Cuál es tu voluntad para nosotros en esta semana? Todos los lunes venimos aquí listos como soldados. Aquí estamos, Señor. ¿Cuál es tu voluntad para nosotros, para que oremos en esta semana? Y Dios siempre nos da una palabra. La antipasada, la pasada, el lunes pasado, no el otro, el Señor nos dio la palabra y oramos de las personas que están siendo abusadas. Nos habló de reprender, de orar por estas vidas, que todo lo oculto salga a la luz. Se reprendió, se oró. Y yo creo que fue el martes, ya rápido, un maestro, creo que fue, otra persona, ahí, tan. De las que anuncian ahí, que otras personas que nosotros ni conocemos. Y es como que gracias, Señor, gracias, Padre, porque le decimos, Señor, aquí estamos. ¿Qué hemos de pedir o orar? No sabemos, pero
Tú intercedes por medio de nosotros con gemidos indecibles. Aquí estamos, heme aquí, Señor. Lo que tú necesites, Padre, aquí estamos, úsanos, Señor. Rendido estamos, Señor, para tu voluntad. ¿Cuál es? ¿Qué tú quieres que nosotros oremos en esta noche? Aquí estamos, Padre. No venimos con una agenda, porque hay personas que van donde Dios con una agenda. Señor, bendíceme esto, bendíceme aquel, reprende aquel, Señor, quítame aquel. Miren ante Dios con una agenda. Cuando Dios quiere que tú vengas ante Él y recibas su agenda. ¿Qué es mejor? Cuando venimos a orar, Señor, gracias por la palabra rema, la vamos a seguir orando toda la semana. Tenemos una libreta, todo el mundo tiene su, ¿verdad? Su libreta, lo que sea, y ahí ponemos la palabra, lo buscamos, escrito está, y lo estudiamos, lo escudriñamos, lo meditamos, lo declaramos. Hace como 3 semanas atrás nos dijo, llamen las cosas que no son como si fuesen. Comiencen a llamar las cosas que no son como si fuesen. Si sigues llamando las cosas que son como son, pues no va a haber ningún cambio. Ay, es que me duele. Ay, Dios mío, pues me sigue doliendo, me sigue creciendo. Pues entonces no vas a ver ningún cambio porque estás llamando las cosas que son como son. Dios te dice, llama las cosas que no son como si fuesen. Padre, gracias porque estoy sana por la llaga de Jesucristo. Gracias, Señor, porque estoy libre en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque el castigo de mi paz fue sobre ti. Por tu llaga yo fui curada. Gracias, Señor, porque mi pierna está libre, mis brazos están libres, mi cuerpo está sano. Pero me duele. Llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Están conmigo? Amén. Escrito está, lo que estamos hablando está en la palabra de Dios. Y después de la oración nos quedamos y buscamos, escrito está. Y lo buscamos aquí, lo buscamos allá. Y a veces nos quedamos sorprendidos como que, wow, gracias, Señor. Amén. Escrito está. Y lo que están saben es la verdad. Yes. Que, Emma, el Señor me estuvo hablando yo veía mientras estábamos orando un coral. Usted sabe que en los océanos hay corals. C-O-R-A-L. No sé cómo le dicen en español. Un coral. Ah, pues mira qué tremendo. Y yo lo veía, yo no entendía, lo buscamos, pero nos quedamos tranquilos. Creo que no los habló como el año pasado. Pero en estos días volví a ver lo mismo. Yo decía, pero Señor, y ahí mismo dije, Señor, gracias, porque tú me das la revelación de lo que tú me quieres decir con esto, porque realmente no lo entiendo. Y me quedé tranquila, Señor, gracias, porque tú me das la revelación de lo que es, creo que se lo compartí a los hermanos, que es el lugar donde los peces vienen y habitan, es como el lugar donde ellos vienen a habitar. Like it's a shelter, right, for them to come and habitate. Y yo decía, Señor, gracias, este lugar es un lugar donde las personas vienen a recibir tu palabra, tu instrucción, pero no para que sea un cristiano más y no sea una persona solamente parte de la multitud, sino que puedan ser discípulos. Y que salgan y salen los enfermos. Que vayan y declaren la palabra de Dios. Que testifiquen de lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Que Dios sí te habla a ti hoy. Me gozo cuando me hablan y me dice, Dios me dijo tal cosa. Yo, gloria a Dios. Amén, así debe ser. Dios me dijo tal cosa, pastora. Amén. Tremendo. Esté en línea con la palabra del Señor, claro está. Si no está en línea con la palabra, digo, no, eso es un poquito... Porque el Espíritu siempre está de acuerdo con la palabra. Amén. Son uno. Amén. Amén. Ahí es que tú vas cuando Él te da una palabra, escrito está. Él te la va a revelar dónde está. Y dice, ok, Señor, gracias. Escrito está en el nombre de Jesús. Por eso tenemos que estar aquí y escudriñar y ver qué es lo que dice Dios. Salmo 114, verso 7. Y leímos aquí en Filipenses, ¿verdad que sí? Sí. Salmo 114, verso 7. Dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Somos que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Y en la manera que tú crees y tú ves esto, tú estás llamado a temblar ante su presencia. Yo tiemblo ante su presencia. Señor,
Tiemblo ante su palabra, Señor. Grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas. Salmo 104, verso 32. 104, verso 32. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía Jehová. Aleluya. Vemos que la tierra tiembla. Él mira la tierra y ella tiembla. Cuando tú entiendes esto, tú no vas a pecar voluntariamente. ¿Cómo puedo pecar? Es más, José, en Génesis, sabemos que hay un José. José, hijo de Jacob. José, y creo que el pastor lo habló esta mañana, ¿no? Él habló de José que salió corriendo. José tenía el temor de Dios en su corazón. Y la mujer de Potifar quería estar con él. Decía, ay, por favor, bien novela, ¿verdad? Acuéstate conmigo, por favor. Y te voy a decir que dice la palabra que salió corriendo desnudo porque ella le arrancó la ropa. Era una mujer muy agresiva. Como las mujeres que hay hoy en día son unas leonas. Dice que le quitó la ropa. Dice la palabra que se quedó con la ropa en las manos. Y cuando él salió, él dijo, no voy a pecar contra mi Dios. El temor de él no era su jefe, el temor de él tenía reverencia y respeto a su jefe, claro está. Pero el temor de él, dice la palabra, si lees y estudia la vida de José, dice que era un hombre temeroso de Jehová. Era un hombre temeroso de Jehová. Tenía temor de Dios. Él dijo, no pecaré contra mi Dios. No voy a pecar contra mi Dios. Y cuando tú tienes el temor de Dios en tu corazón, tú dices, yo no voy a temer, no voy a pecar contra mi Dios. Tú tienes una voluntad y tú puedes escoger y Dios no te va a decir, Dios no te obliga a ti a hacer nada. ¿Cuántas personas rechazan la palabra, rechazan lo que Dios dice? Y mientras voy hablando, vayan conmigo a Oseas capítulo 11. ¿Ya están ahí? Oseas capítulo 11. Muchas personas resisten a Dios, pero ¿sabes qué? Dios le dio una voluntad. Tú escoges. Es como cuando el pastor dijo que hay personas que están examinando todo lo que la persona dice. Y entonces, Oseas capítulo 11. Entonces, ¿se acuerdan la reunión que fue una persona a ver cuál era el nombre de la suegra de Pedro? ¿Qué importa el nombre de la suegra de Pedro? Es el principio. Reprendió la fiebre y fue sanada. Eso quiere decir que la fiebre se puede reprender. La fiebre tiene oídos y cuando se reprende se tiene que ir en el nombre de Jesús. En cuanto a José era un hombre temeroso de Dios. Un hombre temeroso de Dios. Y no importaba quién fuera, él decía, no voy a temer, no voy a pecar contra mi Dios. Ese es el principio de lo que estoy diciéndoles. Oseas capítulo 11, verso 10. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá. Y los hijos vendrán, ¿cómo vendrán? Temblando desde el occidente. Vendrán temblando desde el occidente. El temor de Dios. Yo declaro que el temor de Dios en este año 2018 es tu porción. Amén. ¿Cómo voy a pecar? ¿Cómo voy a mentir ante mi Dios? ¿Cómo voy a hacer algo malo ante mi Dios? ¿Cómo? Yo le comentaba el miércoles en Hijas de Adonai que las veces que nosotros nos hemos mudado de un lugar a otro, siempre le hemos dejado el lugar en mejores condiciones de lo que llegamos. Amén. Y hay personas que destruyen, que hacen. Ahí no hay temor de Dios, pero cuando hay temor de Dios,
Tú no lo haces meramente por la persona, tú lo haces por Dios. Mire, yo he ido a tantas conferencias, yo he ido a Atlanta, a Dallas, Texas, yo he ido a tantos sitios, a diferentes conferencias, y le digo, yo me siento, y los que han ido a Filadelfia, hemos ido a Israel 3 veces, hemos ido a Puerto Rico, hemos ido a diferentes áreas, a diferentes conferencias a recibir la palabra de Dios. Y cuando yo llego, y los que han viajado con nosotros, Primo ha viajado con nosotros, doña Mini ha viajado conmigo, Xiomara ha viajado conmigo, Roberto ha viajado con nosotros. Ellos saben, si hay que esperar una fila de horas, estamos ahí temprano para esperar. Pero tan pronto empieza la alabanza y adoración, no me hables. No me hables. No es el tiempo, no quiero oír nada. Yo me enfoco en la alabanza y adoración y no voy ni al baño. Y han habido veces que es un servicio después del otro. Sales del servicio, te metes en la fila para entrar al otro. No hay hambre que valga en ese momento. Si no venden algo allí cerquita, ayuno. Es verdad. ¿Por qué? Porque vamos a recibir. Sujeli ha viajado con nosotros porque vamos a recibir. Es más, Inés y Rey y Shamila fueron con nosotros a Toronto. Vamos a recibir de Dios. Después comemos, después nos reímos, después hablamos. Pero ahora, ¿qué dice Dios? ¿Qué Dios me quiere decir a mí? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la revelación que Dios tiene para mi vida? Estoy ante Él con temor y temblor. No quiero que nada me robe tu palabra ni la revelación de lo que tú me quieres decir en este momento. Porque es un depósito santo. Es un depósito santo. Entonces las personas piensan que pueden estar examinando lo que uno está diciendo, lo que no está diciendo. Usted venga a recibir el depósito de Dios. Lo que yo le enseño a ustedes no es algo que yo no practico. Salmo 99. Y salimos del lugar llenos, regocijados de la palabra de Dios. Temor y temblor. Es Dios, es la palabra de Dios. Y cuando Dios dice algo, temor y temblor, estamos llamados a temblar ante su presencia. Saber, Dios está hablando, Dios me está hablando, yo necesito esta palabra es para mí. Y puede que tú digas, es que yo no necesito esta palabra, pastora, de verdad que ya todo lo que usted está diciendo ya yo lo sé. Tú la recibes porque alguien que te rodea necesita esta palabra en el nombre de Jesús. Tiemblan ante el diagnóstico del médico, pero vienen a la palabra del Señor y están bien dignified. No, ante el diagnóstico dice, hay una palabra, el Señor tiene la última palabra. Y ante la palabra del Señor, Señor, heme aquí, Señor, mis oídos ungidos para oír lo que tú quieres decirme a mí en el nombre de Jesús. Salmo 99, verso 1. Dice, Jehová reina. Digan conmigo, Jehová reina. Jehová reina. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande. Sabemos que Sión es la iglesia. Jehová en la iglesia es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postraos ante él, entrando estrado de sus pies, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es, ¿qué dice ahí? Santo. Él es santo. La suma de su palabra es acrisolada. Su palabra es santa. Y cuando Él nos dice a nosotros, no temas al mundo, no temas ante los demonios, tienes autoridad en el nombre de Jesús. Tiembla y teme al Señor. Lo que Dios dice.
Salmo 97, verso 4. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. En el nombre de Jesús. Salmo 119, verso 120. El celo de Dios. Ustedes saben que la palabra dice que el celo de Dios, Jesús tenía el celo del Padre Celestial, y cuando entró a la casa, entró al templo, estaban vendiendo palomas para sacrificar a otros dioses, y el celo de Dios lo movió, y él tomó un látigo y comenzó a darle a levantar las mesas. Y cuando él habló, dijo: la casa de mi Padre es casa de oración. Casa de oración. Y sabemos que oración es que tú estés hablando todo el tiempo. Vemos que oración es una comunicación. Oímos. En la oración tú estás llamado a oír. Fíjate, tú estás llamado a oír cuando tú oras. A oír. Hear. Salmo 119, verso 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti. Y de tus juicios, ¿qué dice ahí? Tengo miedo. Y de tus juicios tengo miedo. Y si usted no está ahí, pídale a Dios que te llegue ahí. Porque es el lugar santo. Es el lugar donde el maligno no te puede tocar. Porque es el lugar de revelación. Es el lugar donde se caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque estás bajo esa cobertura del Señor. Estás caminando bajo esa nube. Esto es para todos. Marcos 16. Esto es para ti. ¿Quién lo recibe? Amén. Esto es para ti en el nombre de Jesús. Amén. Marcos 16. Y mire esta porción en el verso 8. Marcos 16, 8. Y ellas... Vamos a tomarlo en contexto, vamos al verso 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob, Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Sabemos que Jesús fue crucificado, lo habían bajado de la cruz y lo habían puesto en el sepulcro. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Sabemos que Jesús estuvo con ellos 40 días. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado, ¿qué dice ahí? Temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había hecho
había echado 7 demonios. Fue libre María Magdalena. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos, ¿qué dice? Creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Vemos aquí que María, en el verso 8, María y creo que era, sí, María y la otra, me imagino, Magdalena, ¿verdad? Eran 2, pues ellas. Vemos que ellas, cuando entraron ahí, tuvieron esa experiencia, vieron la tumba vacía, el ángel que les habló. Ellas salieron temblando y con espanto, porque habían tenido una experiencia sobrenatural. Una experiencia sobrenatural. Cuando usted tiene experiencias sobrenaturales, es temor y temblor. Es más, cuando usted lee en la Biblia, cada vez que un ángel se le aparecía a una persona, lo primero que decía era: no temas, no temas, no temas. Y hay personas que dicen: ay, yo estuve hablando con un ángel. Sí, yo estuve con un ángel. Y te lo dicen como que te sentaste con Pedro, el del valle, ¿sabes? El Pedro, el de... No. Cuando tú tienes una experiencia con Dios sobrenatural, lo que hay es algo como que, wow, Señor. Yo me acuerdo al principio de yo convertirme, ayer compartimos en la radio parte de nuestro testimonio, lo resumimos en 1 hora, pues estábamos grabando también para el canal. Y me acuerdo cuando yo llegué en octubre del 90 de Puerto Rico, que me habían dado unos cassettes de predicaciones y me habían dado una asignación. Me dijeron: vas a tomar el libro del Proverbio y lo vas a leer 3 veces al día. Lo vas a leer y luego lo vas a leer en voz alta y le vas a decir: Espíritu Santo, te pido que me des revelación de esta información. Un proverbio por día. Yo llegué aquí con mis cassettes. En ese mismo, cumplía 20 años y estaba casada. 20 años cumplía en octubre. Le di mi vida al Señor, confesé a Jesucristo como Señor y Salvador. Me dan unos cassettes de predicaciones y me dan una asignación. Léete un proverbio por día, 3 veces al día. Por la mañana, en la hora del almuerzo y antes de acostarte. Y vas a decir esto. Y yo lo hacía así mismo. Lo leía 2 veces por la mañana, 2 veces al mediodía y 2 veces antes de acostarme. Espíritu Santo, te pido revelación de esta información. La cosa es que comencé a enfocarme en Dios. Obedecer esa asignación que me dieron. Me enfoqué en el Señor. Mi mirada en Él. Y escuchando su palabra. No veía TV, nada.
Era la palabra en el carro, alabanza en el carro. Cuando estaba en mi casa tenía un radio pequeño, tenía una mesita donde yo ponía mi radio, una libreta, la Biblia y escuchar la palabra de Dios. Mi mamá me enviaba los cassettes y comencé a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no había más nada. No había otra cosa que estuviera inundando mi espíritu, porque no le di lugar a más nada. Mi atención estaba en el Señor. Cuando me arrodillaba de noche a orar, con adoración, y le daba gracias al Señor por la palabra, por la revelación del Espíritu Santo, gracias por la revelación de la palabra en el nombre poderoso de Jesús, y hablaba con el Señor porque sabía que era una conversación, me quedaba callada para escucharlo a Él. Y hubieron unas cuantas noches que cuando yo ponía mi cabeza en la almohada, yo comenzaba a escuchar cánticos angelicales. Y quiero decirle que yo no me levanté a tratar de cantar con ellos. Yo me levantaba temblando. A tal punto que llegó un momento que yo no quería ni dormir. Porque me espantaba. Porque no lo entendía. Era una bebé espiritual. Unas voces que no se comparan jamás. Es más, cuando yo escuchaba parecía que no había ni techo, no habían paredes. Trataba de abrir mis ojos, no podía abrirlos y comenzaba a luchar. Eran unas voces hermosísimas, sí, pero el temor de oír. Por eso cuando personas dicen, ay sí, yo vi un ángel y hablé con un ángel. Y tú los ves que tú ves que hay una reverencia, tú ves que es real, que es algo que te... No lo tomas livianamente. Es una experiencia con Dios, el creador de los cielos y la tierra. El que midió las aguas con la palma de su mano, que regó la tierra con 3 dedos. El que sus cortinas son los cielos. Y que tome ese momento para hablarte, o ese momento para revelarte, o para darte una manifestación. Eso siguió pasando, ocurriendo. Y luego me acuerdo un día, yo se lo he contado a ustedes muchas veces, que fui al supermercado, me cobraron algo equivocado, tenía un peso en mi corazón, yo decía, Dios mío, qué horrible. Voy a mi cuarto, me arrodillo, le pido perdón al Señor, Señor, perdóname. Algo que puede que usted diga, qué tontería, pastora. Pero cuando tú tienes temor y temblor de Dios, no hay nada pequeño o demasiado muy grande para tú arrepentirte ante Dios. ¿Están conmigo, hermanos? No hay nada muy pequeño y nada muy grande, porque ante Él. Y me acuerdo, estaba ahí pidiéndole perdón al Señor. Señor, perdóname, llorando ante su presencia. Y me acuerdo que siento una mano en mi espalda. Las corrientes por todo mi ser. No miré hacia atrás, no le di la mano, me quedé chica paralizada. Ahí quietecita, no me quería mover. ¿Qué me sobrevino en ese momento? Temblor ante su presencia, reverencia ahí, Señor. ¿Qué podemos decir en esos momentos? ¿Qué podemos decir en esos momentos? No hay palabras que tú puedes decir en esos momentos. Solamente un silencio en esos momentos. Porque estás teniendo una experiencia con el Dios Todopoderoso. En otra ocasión, esto yo se lo he contado también a ustedes, estaba en Río Grande en un retiro era de damas que estaba dirigiendo mi mamá. Y en ese momento estaba con el Señor, porque es que tu pasión por Dios determina. Tu pasión y tu búsqueda de Dios determina tu prosperidad en Él. Y no estoy hablando de dinero. Y me acuerdo que estando en Río Grande,
fuimos a la playa a orar. Y entonces muchas estaban quejándose, estaban debajo de los árboles, en la sombra. Y entonces yo me fui a la orilla del mar y comencé a mirar los cielos y a cantarle al Señor, a cantarle a Él, a cantarle a Él. Cuando estoy cantándole a Él, de momento comienzo a escuchar que estaba cantando, pero de momento comienzo a escuchar que estoy cantando, pero es Él cantándome a mí. Y comienzo a escuchar y me quedo sorprendida. Y ustedes saben el cántico que es: mi amor por ti es más dulce que la miel y tu misericordia es. Y de momento sale de mi boca, sin yo pensarlo: tu amor por mí, mi amor por ti es más dulce que la miel. Y por eso tú me alabas, por eso tú me sirves, por eso tú me das todo tu corazón. Y cuando yo escucho eso, me sobrevino temor y temblor. Me caí en la arena y comencé a temblar ante su presencia. Comencé a llorar. Tuve una experiencia sobrenatural con el Dios Todopoderoso. Cuando me levanté de ese lugar, era como en ese momento los cielos se abrieron y Él comenzó a cantarme a mí a través de mi voz. Me levanto, voy donde estaban todas, le digo: vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Y se levantaron con una lentitud, una pesadez. Ay, pues ha llegado a esto que tenemos que orar. Están en un retiro, ¿verdad? Ay, vamos, tenemos que orar. Y me acuerdo que cuando tomamos las manos, ahí mismo la presencia del Señor vino sobre mi vida, que yo me escuchaba hablar, yo me escuchaba moverme, yo me escuchaba decir cosas que nunca había dicho en mi vida a personas que yo no conocía, pero era Dios. Me sobrevino. Wow. Y cuando terminé, le puedo decir que estuve casi 3 días que no podía moverme del poder de Dios tan poderoso, de la energía, el poder de Dios que me agotó. Y las personas no habían ujieres, caían, boom, 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 boom en la arena, boom, 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 boom. Dios hablándole yo ni las conocía a todas. Me escuchaba decir algo, pero era Dios hablándole a ellos. Cuando te vean a ti, que vean a Cristo. Cuando hables, que sean las palabras de Él. Cuando te muevas, que sea Él en ti. Pastora, ¿cómo es eso? Yo nunca había escuchado una cosa como esa. Esto es para todos. Para todos los que quieren. Para todos los que toman y le buscan y persiguen y le obedecen y tienen esa hambre y sed de Él para oír y obedecer lo que Él quiere decirte y hacerlo. Que son persistentes en buscarlo a Él, que le creen a Él con todo su corazón. Que tiemblan y tienen temor y temblor ante su presencia y saben: yo no merezco nada de esto, no lo merezco. No tiene nada que ver con merecer, tiene todo que ver con su gracia. No es que tú lo merezcas, es que tú entiendas que Él te llamó, que Él te amó, que Él te perdonó, que Él te lavó con su sangre preciosa. No para que seas una persona que solamente existas en esta tierra, sino que tú comiences a vivir la clase de vida que Dios tiene para ti. Que ejerza la autoridad que Él te ha dado en el nombre poderoso de Jesús. Que tus palabras sean palabras de fe, palabras cortantes, palabras de autoridad, palabras de vida. No te entregues para ser instrumento de iniquidad. Él no te salvó para que tú seas un instrumento de pecado o de iniquidad. Él te salvó para que seas un instrumento de justicia.
Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Jesús derramó su sangre para limpiarte. Cuando Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No quiero saber de ellas. No quiero esos hábitos viejos. Esa porquería, no lo quiero. Lo viejo, no. Esos viejos hábitos que no le agradaban a Dios y que no le agradan a Dios. Esa forma de pensar, ese orgullo que apesta, esa altivez que no es de Dios. Ya no soy esa persona. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y dice la palabra ahí en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice que es Dios en Cristo rogándoles a que se reconcilien con Dios. Dice que somos embajadores en el nombre de Cristo. Y cuando usted entiende esto, soy una nueva criatura. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. En inglés, I'm a new species, I'm a new creation. I'm a new creation. No me identifico con de donde salí. No me identifico del pecado que había en mi familia, porque soy una nueva criatura. Ya eso pasó, ya esa persona murió. Esa maldición, ya Jesús pagó el precio por esa maldición. Ya no me identifico con esa vieja persona. No soy esa persona, porque yo estoy redimida de esa maldición en el nombre poderoso de Jesús. No voy a ser como mi madre o mi padre o el abuelo. ¿Sabes qué te dicen? Tú vas a ser peleón como tal persona. Tú vas a ser celoso como tal persona. Tú vas a ser... No, en el nombre de Jesús. Soy una nueva criatura. Vas a ser un borracho como fulano. No, soy una nueva criatura. Vas a ser pobre como aquel. No, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Vas a ser desobediente? No, soy obediente porque soy una nueva criatura. Él produce en mí el querer como el hacer de su perfecta voluntad. No estoy luchando para tratar, sino que tomo la decisión y me determino y lo hago en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nueva criatura somos. No para que seas esclavo del pecado, no para que seas esclavo del temor, del mundo, de aquel que vas a decirle, mira, que eso era lo que me tenía esclavizado todo este tiempo, temiendo a eso, que el Dios lo hizo caer del cielo y nos dio autoridad sobre él. Que no seas esclavo de la voz del maligno que solamente habla y no tiene ninguna autoridad sobre ti. Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.